perdido los brazos, las manos, los pies. Sí, sí. Hay gente que por un accidente han perdido las manos y los brazos, pero nosotros los tenemos. Y le damos gracias a Dios. Gracias, Señor, por poder elevar nuestras manos y decirte gracias porque todavía las tenemos. Estas manos son para elevarlas al cielo y decir gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Y sobre todo con aquellos que buscan tu rostro en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por este instante, por este momento que nos da para estar en tu presencia. Por este día de sol, este día hermoso que nos has brindado para poder pasar por esa puerta para saciarnos de ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Si todavía te has dignado, Satanás, aboya todo tu séquito, todo espíritu de maldad, todo espíritu diabólico que se digna estar en la mente y los corazones de mis hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret, te echamos fuera. Porque tú no tienes parte ni arte en la vida de cada uno de ellos, porque ha pasado por esa puerta y ha tomado la decisión de dar su corazón, su mente, su vida a Dios del cielo. En el nombre de Jesucristo, sea tu Espíritu Santo obrando en cada uno de ellos. Y como decía el pueblo de Dios, voz de Dios y no de hombres. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga. Los invito a sentarse. Le doy gracias a todos los hermanos que me esperan para que agarre los lentes. Necesito que... Le doy gracias a todos los hermanos que trabajan en la obra, aquellos que se ocuparon de limpiar la iglesia hoy, que estaba muy difícil, porque con la humedad se hace muy difícil. Les doy gracias porque, bueno, estamos viendo que si dejamos mucho también el calefactor prendido, la iglesia es agua. Es todo un tema. Tenemos que ver la forma de ambientar eso, porque, bueno, se nos complica. Ayer cuando entramos era un desastre. Pero bueno, vamos a ver cómo la sacamos a flote. Espero que estos días pasen pronto, si Dios quiere. Pero tenemos muchos años todavía por delante para ver la humedad que se va a venir. Así que, bueno, tenemos que ir acostumbrándonos también. Gracias a todos esos hermanos que se dedican a trabajar en la obra, aquellos hermanos que con su esfuerzo vienen a cortar el pasto, vienen a poner cada ladrillo. Bueno, ayer avanzamos un poquito más allá de la inclemencia del tiempo, pero bueno, gracias a Dios que lo podemos seguir haciendo. Los materiales están, falta el tiempo, y el tiempo es muy valioso muchas veces. Espero que antes de fin de año podamos tener el techo hecho. Y bueno, gracias a todos que con su ofrenda voluntaria hacen que esto funcione. Porque como bien saben, y ahora hay mucha discusión con esto de dónde sacan plata las iglesias, vieron el revuelo que hay después de que el presidente fue a inaugurar esa gran iglesia, el revuelo que hay con de dónde sacaron la plata, cómo la sacaron, de dónde apareció. Bueno, tenemos la gracia de Dios que ustedes saben bien y tienen acceso a cualquier libro en cualquier momento para preguntar en qué se gasta, cómo viene la plata, dónde va la plata. Bueno, cualquiera puede venir y pedir los libros, y los libros están a disposición de cualquier hermano de la iglesia. Gracias a aquellos que también se ocupan de manejar el dinero de la iglesia, a los tesoreros, a los revisores de cuentas. Gracias a esos hermanos que tienen una labor esencial dentro de la iglesia. Bueno, la prédica de hoy está basada en la enfermedad. Muchas veces hemos predicado sobre la enfermedad. Saben que yo quedo impactado cada vez que veo un documental sobre el cuerpo humano, ¿no? Cómo funciona el cuerpo humano. Es impresionante, ¿no? ¿Quién se va a calentar a ver cómo ese programita que hay en el corazón funciona con el hígado, y el hígado funciona con el páncreas, y el páncreas funciona con el estómago, y el estómago con el intestino, y todo de la mente? Es impresionante, ¿no? Y la conclusión que yo siempre salgo después de ver un documental de eso es: qué impresionante la mano de Dios, qué increíble. Y no solamente cuando uno ve la conformación del ser humano, sino cuando ve todo lo que nos rodea, la naturaleza, la perfección del universo, y todo lo que Dios creó, lo creó perfecto.
Cuando Dios puso al ser humano sobre la faz de la tierra, lo hizo perfecto. Somos perfectos. Lo hizo con tal perfección que lo hizo inmortal. Éramos inmortales. Porque Dios es el que da vida al cuerpo. Cosa que la ciencia por ahí lo puede discutir, porque todos sabemos que van pasando los años y las células se van muriendo y tu ADN ya no funciona como funcionaba con tu nacimiento, y hay tantas cosas que se van deteriorando con el tiempo que creemos que el ser humano tiene un determinado tiempo, pero ese tiempo, cuando comprendemos y entendemos el poder de Dios, sabemos que ese tiempo lo puede alargar o lo puede acortar. El ser humano fue creado perfecto e inmortal, sin tener un tiempo. Cuando vamos a la palabra de Dios y vemos cuántos años vivió Adán, vivió 930 años. Usted me dice, bueno, sí, pero antes se contaba. No. 930 años dice la Biblia que vivió Adán. Después vamos a ir contando toda la genealogía. No sé, Noé vivió 950 años. El padre de Noé, que era Lamec, vivió 777 años. Jared, el padre de Matusalén, vivió 952 años. Matusalén vivió 969 años. Enoc fue el que menos vivió, 365 años. Ahora, ¿por qué no vivió tan poco? ¿Por qué no vivió tan poco? En ese estamento de la cronología humana, ¿no? Porque lo arrebató Dios, no murió. Enoc fue arrebatado, uno de los pocos seres humanos que, de acuerdo a la palabra de Dios, no murió. Y esa perfección humana se perdió. ¿Por qué? Esa eternidad, ¿por qué se perdió? ¿Por qué se perdió? Por el pecado. Por el pecado. Por el pecado. Yo tengo dos teorías en cuanto a por qué vienen las enfermedades. Para mí, todas las enfermedades tendrían que venir por el pecado. Pero yo tomo la teoría de Job. Si Job era un hombre intachable ante Dios, dice que Dios lo guardaba a Job porque era una persona que vivía con una integridad, impoluto. Entonces el diablo no tenía acceso contra Job, ni contra su familia, ni contra sus bienes, porque Dios había puesto una cobertura total sobre Job. Y el diablo no podía hacer nada, ningún espíritu malvado podía ir contra Job. Pero había algo en Job que le faltaba, era probar su fe. Porque a Job, como le salía todo bien, más se aferraba a hacer lo que Dios manda. Entonces Dios nunca lo podía probar en fe a Job. Tenía esa fe para cumplir los mandamientos y los preceptos de Dios, pero esa fe de pasar por un momento delicado, aflictivo, doloroso, nunca lo había pasado. Hasta que lo tuvo que pasar. ¿Qué quiero decir esto? Porque cuando uno predica sobre que todas las enfermedades vienen por el pecado, muchos hermanos se me enojan. Personas que tengo muy cerca se me han enojado. Dicen, pero si yo qué hice, ¿por qué yo tengo que pasar por esto si yo creo que soy una persona justa, que hago la voluntad de Dios y ando en la voluntad de Dios? Yo sé que choca, pero la palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Job, encontramos una respuesta que no es tal vez por tu pecado, por tu forma de vida, que vos estás pasando por una lucha, por una prueba. Porque acá hay otra teoría. Está la teoría de que el castigo vendrá y tiene una causa. Como dice el proverbio, todas las maldiciones tienen una causa. Todo tiene una causa y todo tiene un efecto, hablando físicamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podemos encontrar un hermano que se enferma y usted puede decir, uy, este hermano está viviendo en pecado.
sabemos que el cuerpo es pecaminoso totalmente y que vivimos por un pensamiento pecaminoso. La palabra lo dice. Pero esa persona trata de vivir en la voluntad de Dios y se agarra una determinada enfermedad. Entonces, no le encontramos tal vez una explicación de acuerdo a la faz humana y al pensamiento humano para decir, yo estoy recibiendo esto porque me lo merezco, porque hice esto, esto y esto. Pero cuando usted no encuentra respuesta de por qué tiene que pasar una enfermedad, acuérdese de Job. Porque si Dios en un futuro te tiene que usar, y de acuerdo a los parámetros de Dios va a usar tu vida, tenés que probar tu fe. No te gusta. No te gusta, para nada. Pero para ser perfecto hay que pasar la prueba. Y es muy difícil pasar la prueba. Yo siempre pienso en la instrucción militar. Y acá, bueno, los que han hecho la colimba, bueno, un poquito, nadie más. Pocos son los que han hecho la colimba y saben lo que es pasar la colimba. Vos tenías que estar preparado para ir a la guerra. ¿Quién? Si vos tal vez no quisiste ir a la guerra, pero la superioridad, el Estado, dijo, vamos a preparar soldados y tuviste que hacer la colimba para ir a la guerra, te tenían que preparar. Esto es lo mismo. Si Dios te va a usar el día de mañana, por más que vos creas que llevas una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios te tiene que programar, te tiene que probar y te tiene que formar para ir a la guerra. Porque una cosa es los problemas humanos que nosotros podemos tener, pero otra cosa es cuando vos tenés que ya enfrentar los problemas espirituales. Porque nosotros vemos seres humanos, pero detrás de cada ser humano y detrás de todo esto que humanamente vemos materialmente, están los espíritus que se mueven de una forma impresionante. Por eso muchas veces decimos, ¿a quién se trae cargado tal hermanito? ¿No? Porque no sabemos con el espíritu que viene esa persona pasando por esa puerta. Porque si esa persona viene y entra y se sienta con el demonio que viene de afuera, y lo va a tener al demonio sentado en la iglesia escuchando la prédica. Porque va a estar en la persona el abrir su corazón a Dios para que ese demonio se vaya. Una vez un predicador, y creo que lo he contado, no me acuerdo ya el nombre del predicador, hace muchos años, 30, 40 años. Este predicador le pedía a Dios ver la parte espiritual. Señor, muéstrame cómo se mueve todo en la esfera espiritual. Y le pedía a Dios, y le pedía a Dios. Un día Dios, estando en la iglesia, le mostró la parte espiritual. Y le pidió a Dios, por favor, que no se la muestre nunca más. Porque veía el demonio cómo se movía dentro de la iglesia en determinada persona. En la iglesia. Claro. Porque tal vez muchas veces no comprendemos bien lo que significa iglesia, que nosotros somos iglesia. Esto, como muchas veces hemos explicado, es una parte material que nosotros tomamos bendecidamente para tomar como casa del Señor, iglesia, casa de oración, templo. Pero el templo del Espíritu Santo, la iglesia, somos cada uno de nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, por supuesto. Entonces encontramos esta teoría de Job, de que verdaderamente Job tuvo que pasar por todo lo que pasó, que es indescriptible. Miren, yo cada vez que leo lo que le pasó a Job se me cae parte del cuerpo. En serio, porque me pongo en el lugar de Job. Y en ese momento también no le encontrás explicación. En el momento que el tipo dice, recibiremos de Dios lo bueno y lo malo, ¿no recibiremos? ¡Wow! Mamita querida. ¿Usted le ha dicho muchas veces eso? Cada vez que está pasando por un dolor, por una aflicción. ¿Recibiremos de Dios lo bueno y lo malo? ¿No recibiremos? Vieron que usted puede tener muchas bendiciones durante el día. Todo va bien durante el día. Pero humanamente se sienta a ver un partido de fútbol y se pone a ver su equipo preferido. Digo de fútbol porque es lo más común. Y de repente su equipo, a los 46 minutos del segundo tiempo, le hacen un gol y pierde su equipo. Y se amarga. Y todo lo bueno que pudo recolectar en ese día, que comió con su familia, comió con su hijo, tuvo comida, se pudo levantar, pudo caminar, pudo respirar.
no lo valoró, porque estuvo enfocado mirando un partido del mundo que le trajo dolor y perdió su alegría. Qué lástima, ¿no? No comprender la gracia de Dios. El mundo te da aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo y yo soy Jesucristo. Pero para vencer al mundo, ¿qué tenemos que hacer? Ser cristianos. Y eso es dificilísimo. Entonces encontramos esta teoría de Job, que las cosas pueden venir mal a los hijos de Dios para que hace una superación en la fe. Ahora bien, quiero llevarlos al libro de Mateo capítulo 9, versículo 1. Dice que Jesús entró en la barca y pasó a la orilla y le trajeron un paralítico tendido en la cama. Entonces cuando le presentaron el paralítico, el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Entonces los demás que estaban a su alrededor, y Jesucristo, conociendo lo que había en la mente de ellos, porque Él sabía cómo pensaba cada uno de los que estaba a su alrededor, Él sabía bien lo que había en el corazón del hombre y en la mente del ser humano, le dijo: yo sé lo que piensan ustedes. ¿Quién soy yo para perdonar los pecados? Veían a un hombre, no se daban cuenta que era el Hijo de Dios, el Espíritu de Dios sobre la faz de la tierra. Le dijo: para que no se sientan mal, toma tu lecho y anda. Pero las primeras palabras de Jesucristo fueron: tus pecados te son perdonados. Y dice que automáticamente el paralítico se levantó. Jesucristo no empezó a indagar y a decirle: ¿qué hiciste? ¿Fuiste un fornicario? ¿Fuiste un adúltero? ¿Fuiste un pagano? ¿Fuiste un drogadicto, un ladrón, un hurtador, un maldiciente? ¿Qué? No le preguntó nada. Hay una demostración maravillosa de la gracia de Dios. ¡Qué impresionante! Porque Jesucristo no empezó a cuestionar la vida de la persona, solamente tus pecados te son perdonados. Pero nosotros, los seres humanos, cuestionamos todo. Este está enfermo porque hizo esto, esto y esto. Jesucristo no se fijó en eso, ¿eh? Esto es para que nosotros aprendamos a no cuestionar la gracia de Dios sobre determinadas personas. Pero vos podés creer, este atorrante se sanó y yo, mirá cómo ando. Entonces, nunca cuestionemos la gracia de Dios sobre los demás seres humanos, sino admirémonos de la misericordia de Dios y la piedad de Dios para con los demás. Tus pecados te son perdonados. Hay un libro maravilloso que no me cansó tampoco de leer. Es el libro de Romanos. El capítulo 5, 6, 7 y 8 de Romanos. Mamita, la culpabilidad del hombre. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado, la muerte, así la muerte pasó todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos. ¿Qué significa esto? Significa que mientras el ser humano viva en el pecado, sus tiempos se acortan. Está bien, usted me dice, salió en bicicleta, tenía 20 años y se murió. Salió con la moto, agarró mal la esquina, se estrelló contra el árbol, tenía 18 años. Está bien, los tiempos de Dios son los tiempos de Dios. Pero ¿qué pasa cuando en la teoría Winca tenemos que, o la querés pagar en cuota o la querés pagar de contado? ¿No? La teoría Winca que hablamos el domingo, ¿no? La teoría Winca. ¿Cómo hacemos? ¿Qué preferís? ¿La pagás en cuota o la pagás de contado? Sí, el día está especificado. ¿Saben que
uno mira mucho a los jóvenes, porque también uno fue joven y se creyó inmortal. ¿Qué vas a creer vos que te vas a morir ya, mañana, pasado? Algunos ya tienen experiencia de haber pasado por algún familiar que se ha muerto joven. Pero el joven se cree eterno, porque yo me creía eterno y me quería llevar el mundo por delante como la mayoría. ¿Quién no se hacía el malo? ¿Quién no se quería con más fuerza con los demás? Pero ahora, reaccionando y dándonos cuenta, vemos que todos estamos bajo la óptica y el poder de Dios y que de un día para el otro vos podés desaparecer. Pero el tema no es desaparecer, sino cuando nosotros como creyentes llegamos a Dios, Dios nos da de su palabra, Dios nos da el privilegio de poder cambiar nuestras vidas, de poder empezar a batallar con el pecado que vive en nosotros, y nosotros hacemos caso omiso de la gracia de Dios. Me ha tocado, yo sé que todos hemos pasado por esto, ver circunstancias dolorosas de personas que se están muriendo en sus últimos momentos de vida. Me duele mucho ver el sufrimiento de la gente, porque uno siempre se pregunta qué hizo durante tantos años para llegar a esta situación, para llegar a estar pagando de contado este dolor. Gente que amaba la vida y que hoy se quiere morir. Creo que lo conté. Es algo muy particular con mi papá. Mi papá llevó una vida totalmente mundana. Totalmente mundana. Él, fútbol, bueno, la vida loca como quien dice. De sentarse a ver partidos, películas, con el vaso de whisky, con el habano de chocolate, viviendo una vida de locura, porque la plata también tapa todo. Una persona que nunca quiso ver la muerte. Es más, decía, mira, yo ya tengo el edificio más alto de Rosario. Cuando a mí me digan que tengo una enfermedad grave, ¿sabes lo que hago? Me subo arriba de ese edificio y ya me tiro de cabeza. Cobarde, mentira. Porque cuando te empezó esa terrible enfermedad, no lo hiciste. Y así nos pasa a los seres humanos. Porque cuando estamos bien, somos Superman. Nos lleva el mundo por delante. Pero cuando te tocó esa enfermedad, y sobre todo en los últimos años de tu vida, agárrate. Entonces, es una persona que cuando le dijeron que tenía sus problemas en los riñones, daba cualquier cosa por ir a comprar un riñón. Dice, en Bolivia venden un riñón, así que si me entero que venden un riñón en Bolivia, vamos a comprar. Y yo decía, ¿con qué guita lo vas a ir a comprar? Sí, él tenía en su mente que podía comprarlo. Había gente que donaba los riñones. ¿Qué te hace? El gordo la nata, que va. Fíjate cómo terminó también. Él creía que podía tener la solución. Y cuando empezó su enfermedad, se aferró más todavía a la vida, quería seguir viviendo. Pero él no sabía lo que era pasar una vida de sufrimiento. Y empezaron a pasar los meses, y empezaron a pasar los años. Y cuando yo no creía que iba a vivir tantos años, pero me di cuenta que la justicia de Dios es infalible. Y veo una persona que hoy desea morirse. Que hoy desea morirse. Un tipo que se abrazaba al mundo, a la vida, y que decía, algún día se termina. Y cuando yo me entere que tengo algo, me voy a suicidar. Mentira. Como dice el Apocalipsis, en aquellos días la gente querrá que venga la muerte sobre ellos, pero la muerte huirá de ellos. Porque cuando la tenés que pagar, agárrate. No hay muerte que venga a tu vida, porque el sufrimiento lo vas a seguir llevando. Y esa cuota de contado que tenés que pagar es terrible. Pero la gente no piensa en eso. ¿Cómo podemos evitar ese sufrimiento? Batallando contra el pecado. Todas las enfermedades, excepto la cuestionada por Job,
Todas las enfermedades, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, vienen por el pecado. Entonces llegamos a una humanidad donde el ser humano con mucha gracia puede llegar hasta los 120 años, pero con mucha gracia. Hace 100 años atrás el promedio de vida era entre 60 y 70 años. Hoy el promedio de vida está entre 80 y 90. Y mientras más avance haya de la ciencia, el ser humano va a alargar sus días. Y no sabe que alargando sus días, fuera de la voluntad de Dios, que lo máximo sería 80 años para esta generación, son días de sufrimiento. Excepto que la gracia de Dios sobreviva en vos. Veía a Billy Graham con los 23 años, seguía predicando el Evangelio con una integridad. Se murió sentado en su sillón, esperando la gracia de Dios. Pero también he visto predicadores y me cuestionaba cómo este hombre de Dios que predicó así, asá, que llenó una vida orando por las personas, sanándose las personas, convirtiéndose las personas, levantando muertos. Impresionantemente, en los últimos momentos de su vida teniendo sufrimiento. Y acá nace esto que tal vez estamos predicando al comienzo, la compensación espiritual. Tarde o temprano Dios tiene que probar tu fe. Porque la vida eterna no tiene precio. Porque todo el precio de la eternidad fue pagado. Y fue pagado en la cruz. Lo fue dando por la sintonía que Dios le dio a los seres humanos para comprender y entender lo que estaba haciendo Jesucristo en la cruz. Era estar pagando nuestras deudas. Y Jesucristo la pagó. Entonces la justicia de Dios se ve en cada uno de nosotros por la fe que vamos a tener en el Hijo del Hombre, en Jesucristo. Miren la cruz, vayan tras de ella, vivan de acuerdo a la voluntad de Dios, vivan de acuerdo a los mandamientos de Dios, vivan bajo su precepto y nos vamos a ahorrar de muchas enfermedades, de muchos dolores y de una muerte terrible. Señor, si la tengo que pagar para mí, pagamos en cuota. Porque estoy cansado de ver esos últimos años de tanta gente que muere en una desolación, en una degradación humana terrible, donde ve que el cuerpo del ser humano se va consumiendo y ya no ves un cuerpo, ya no ves a esa persona como vos la conocías, estás viendo un cadáver que todavía está vivo, pero está totalmente muerto. Porque la muerte no llega solamente en el último día donde vos dejás de respirar. La muerte llega cuando Dios se aparta de vos. Y el pecado que moraba en vos tiene tal influencia y tal poder que te lleva a tan grande sufrimiento. ¿Nos falta inteligencia? ¿Nos falta capacidad para comprender esto? En el libro de Juan, capítulo 5, el paralítico de Bethesda. ¿No? El pobre paralítico llevaba 38 años enfermo. Y uno podría decir, como dijeron algunos, ¿quién pecó, este o sus padres? Fíjense el cuestionamiento que se hacía en aquellos tiempos, ¿no? ¿Quién pecó, este o sus padres? Porque muchas veces las maldiciones de nuestros hijos fueron engendradas por los padres o por los abuelos. ¿Por qué tengo que llevar yo esta carga? ¿Me he examinado por qué la llevo? ¿Ha sido un problema de mi familia, de mi antepasado? ¿O que yo verdaderamente tengo que sanar mi corazón? Tengo un testimonio particular de que a mí me daba mucha lástima los chicos Downs, ¿no? Yo por la calle los veía y me partía el corazón. Y cuando lo veía a todos los chiquitos, a estos que venden flores en Tandil. Entonces, un día el Espíritu me habla y me dice, Marcelo, ellos son salvos. Y los padres que se han hecho cargo de esos niños
tal vez llegan a tener la salvación, pero vos la tenés que pelear toda la vida. Así que no tengas lástima de ellos, tenés lástima de vos. Porque ellos tienen la salvación, vos no. Vos la tenés que pelear. Y de ahora en más, los miro y digo, ustedes son todos salvos, y yo, mirá. Y miro a aquellos que se ocupan de esos chicos. Y digo, esta gente con su sacrificio, con su dolor, con su aflicción, se están ganando el cielo. Pero yo la tengo que pelear todos los días de mi vida. Como dijo el apóstol Pablo, hasta el último día de mi vida. Entonces, ¿quién pecó, Señor? ¿Estos sus padres? No, dice el Señor. Esto se hizo para la gloria de Dios. Este paralítico fue levantado. Solamente el paralítico no sabía quién era el tipo que se le puso al lado y le dijo, hey, toma tu lecho y anda. Solamente le hizo caso, agarró su lecho y se levantó el paralítico y salió caminando. Se presentó ante la clase sacerdotal de aquel momento y ¿cómo estás llevando tu lecho? Si hoy es sábado, vos no podés hacer nada. No sé, el tipo que me sanó me dijo que yo tome mi lecho y que salga caminando. Nadie sabía que no había sanado. Hasta que después, entrando a Jerusalén en el templo, se encuentra con Jesucristo. ¡Vos sos el que me sanaste! Sí. ¿Y cuáles son las palabras de Jesucristo ante el paralítico? ¿Se acuerdan? Hey, para que no te venga un mal peor, para que no te venga un mal peor, ven y no peques. No peques. Entonces entramos en la singular teoría, en esta singular teoría que dice, por el pecado, el dolor, la enfermedad. ¿Y cuántas cosas atrae aparejada el pecado? La inconsciencia humana te lleva a vivir una vida de pecado. Porque el pecado más grande sobre el ser humano vino cuando el ser humano tuvo raciocinio. ¿Y qué significa esto? Entender y comprender lo que era bueno y lo que era malo. Porque Adán y Eva andaban en Ternipe por el huerto del Edén y para ellos era algo común, pero de repente entendieron y conocieron que andar desnudo era un pecado. ¿Quién sabe si antes Adán y Eva nos insultaban? Pero nadie les había dicho que no se tenían que insultar. Pero el día que le vino el raciocinio y comprendieron el bien y el mal, dijeron, no, a esto yo no lo puedo hacer. Y tuvieron la opción para hacerlo o no hacerlo. Pero se habían caído de la gracia de Dios. Pero como dice la palabra, la desgracia del ser humano vino por un hombre, pero por un hombre vino la gracia. Y es allá donde miramos la cruz y decimos, gracias Jesús, por tu inmenso amor en la cruz. Nada viene de arriba porque sí. Todo lo que estamos pasando, en nuestro dolor, en nuestra aflicción, tiene un razonamiento espiritual. ¿Cuántos de los que estamos acá se han puesto a pensar, Señor, ¿por qué tengo que llevar esta enfermedad? ¿Cuál es el pecado que mora en mí, que me está llevando a tener este dolor, esta enfermedad? Tal vez soy muy soberbio, tal vez no tengo humildad, tal vez soy una persona que no cuido mi cuerpo, o sea, soy un fumador, un tomador. ¿Qué o cuál es la causa por la cual yo estoy llevando este dolor? ¿Por qué mi hijo tiene tal enfermedad o por qué mi hija tiene tal enfermedad? ¿Te has cuestionado eso? ¿Por qué? Pero no tiene que ser un porqué para decirle, ¿por qué Dios? No, Señor, muéstrame, habla mi corazón, enséñame cuál es el error más grande que yo tengo en mi vida para poder superarlo y poder llegar a tener sanidad. Y no crean que la sanidad tiene que ser instantánea. Porque algunos creen que nosotros tenemos que orar y si un paralítico tiene que salir caminando. Porque si el paralítico ha entendido lo que significa el pecado y se aferra a la voluntad de Dios y empieza a cambiar su corazón y su mente, tal vez una mañana en su casa el paralítico se levante y empiece a caminar. Porque no va a necesitar de ningún pastor ni ningún mano chanta para que lo toque, para que lo tire,
y haga una obra. Jesucristo no andaba gritando, Jesucristo no andaba volteando gentes. Jesucristo emitía la palabra y la palabra tenía que llegar al corazón y a la mente de la persona y el milagro se hacía. Simples palabras. Simples palabras. Tus pecados te son perdonados. En el nombre de Dios, te tiene que sanar. Espíritu inmundo, espíritu de enfermedad, espíritu... ¿Así gritaba Jesucristo? O le decía, tus pecados te son perdonados. Levanta tu lecho y anda. ¡Pah! ¿Qué tanta vuelta? Los milagros de Dios son simples y maravillosos. Simple y maravilloso. Vaya 2000 años atrás e imagínese a Jesucristo gritándole al diablo. Satanás, si vos no tenés arte ni parte. Es más, cuando el endemoniado ganadero lo vio a Jesús, el endemoniado empezó a gritar. Y le dijo, ¿qué tienes contra nosotros, hijo del Dios Altísimo? El diablo gritaba, no Jesucristo. Le pedían por favor a Jesucristo que lo deje ir a un lugar. Jesucristo lo dejó ir al hato de cerdos. Y así tiene que ser la vida del creyente. Vos no le tenés que tener miedo al diablo. Vos no le tenés que tener miedo al vecino que se porta mal, al ladrón, al inconsciente. Vos no le tenés que tener miedo. Ellos te tienen que tener miedo a vos. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay poder de Dios. Y la unción de Dios tiene que llegar a todo lo que tenés a tu alrededor. Pero ¿cómo se llega a eso? Viviendo una vida santa. Sé santo porque yo soy santo. Si vos no tenés una vida santa, el tema va a ser al revés. Va a venir cualquier demonio vestido de hombre y te va a querer cazar, te va a querer destruir. Con una simple palabra, nosotros que nos llamamos cristianos podemos decaer. En un momento determinado en nuestra humanidad puede entrar una palabra que te puede deshacer. ¿Y saben qué le pasó a los grandes hombres de Dios? Y prédicas pasadas, creo que, Ale y Celeste creo que predicaban sobre Elías, ¿no? Las palabras de Jezabel fueron, va a ver si mañana no voy a ser como alguno de aquellos que vos le cortaste la cabeza. Y dice que Elías se turbó, se enloqueció, salió corriendo. Un hombre de Dios completo. Pero cuando vino el Espíritu de Dios sobre Elías, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás corriendo? ¿Acaso yo no soy tu guardador, tu cuidador? El que te ha dado la unción y el poder para que vos estés sobre esta tierra proclamando mi nombre, profetizando mi nombre. ¿Por qué tenés que andar corriendo, Elías? ¿Por qué tenés que andar corriendo, hermano? Si tenés el Dios poderoso, el creador del universo sobre tu vida, el que pagó con precio de sangre por vos. Hey, las palabras son ven y no peques más. Yo recomiendo constantemente a los hermanos que lean Mateo 5:38. Pero también el libro de Romanos es un libro teológicamente impresionante. Saben que no me canso de leer los libros de Romanos, pero más que todo del 5 en adelante, ¿no? Muertos al pecado, capítulo 6. Pero quiero leer el 21 del capítulo 5. Capítulo 5, 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por vosotros, por justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No tenemos que vivir pecando. Total, mañana me arrodillo y le pido a Dios, Señor, te pido perdón. No se pisotea la sangre de Cristo. En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida.
Cuando nosotros un día tomamos la decisión de bajar a las aguas, no es la que va a subir o va a emerger un ángel. No. Tenía que nacer una persona que iba a plantar bandera de batalla contra su propio ser, contra su propio pecado. Y esta guerra que vos tenés en tu cabecita, la cual no tenés que dejar que ningún pajarito anide sobre ella, tenés que darle lugar a Dios. Y está en el tiempo que nosotros usamos para consagrarnos a Dios. Si a vos te cuesta mucho levantarte el domingo a la mañana para venir a tener un encuentro con Dios, para venir a agradecerle a Dios todo lo que ha hecho durante la semana, porque en tu trabajo, tu fatiga, no te permite tal vez tener un tiempo de adoración como vos quisieras tener. Pero sabés que el domingo es el día del Señor, proclamado como gran mandamiento. Y a vos te cuesta levantarte el domingo a la mañana, hermano, estás en un conflicto. Estás en problema. Porque tu espíritu tiene que anhelar el Espíritu de Dios. Si tu carne ya te está venciendo en pensar, ay, me tengo que levantar el domingo a la mañana para ir, estás destruido. Por más que venga y te sentés, y que quieras escuchar y alabéis y glorifiques y golpees las palmas. ¡Ey! No es así. ¿Qué has hecho durante toda la semana? Si aunque sea cuando te levantaste y te fuiste a lavar la cara, decir gracias Dios. Porque con estas manos que me diste me puedo lavar las caras. Gracias Señor porque me diste los pies para levantarme de la cama. Gracias Señor porque me puedo ir a hacer un café con leche, un té, un mate cocido. Gracias Señor porque me puedo sentar. Gracias Señor porque puedo bendecir este pan. Gracias Señor porque tengo esta galletita. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. No tenés tiempo para orar, pero podés darle las gracias al Señor. Dios es misericordioso y no nos damos cuenta. Muy misericordioso. La piedad de Dios es tan grande con nosotros que no alcanza nuestro razonamiento hermano para comprender y entender todo lo que nos ha dado. Así todos nos vivimos quejando. Pero para que esa queja salga de nuestra vida, la misión que hoy tenemos es poder cerrar nuestros ojos y examinarnos a nosotros mismos y decirle, Señor, soy un pecador en potencia. Llevo esta carne encima que cada día quiere batallar contra mi espíritu. Señor, quiero ser salvo. Quiero tener sanidad. Mira lo que está pasando en mi cuerpo. Permíteme, oh Dios, ahora que tu mano se pose sobre mi vida y que tu espíritu reine en mí. Tú sabes cuáles son mis debilidades. Tal vez soy un fornicario, un adúltero, un blasfemo. Tal vez haya en mí hurto, robo. Tal vez falta de fe. No puedo creer en ti, oh Dios. Estoy acá, pero no puedo creer como quisiera creer. Perdón, Señor, porque soy un adicto. Perdón, Señor. Obra en mí, Dios mío. ¿Cuál es la causa de esta enfermedad que estoy llevando? Porque no solamente puede ser una causa humana, sino también la espiritual. Te pido, Dios, en esta hora, que perdone mis pecados. Y cada uno de ustedes, en su mente y en su corazón, díganle. Si alguno tiene ganas de abrir sus labios y decirle, Señor, te pido perdón. Perdona mis pecados, Señor. Perdona mis pecados porque quiero tener sanidad de esta enfermedad que estoy llevando. Pero perdóname en serio, Señor. Porque yo en serio estoy diciendo, Padre, de lo profundo de mi alma, de mi ser, estoy arrepentido por tener el pecado que mora en mí. Este pecado que me ha llevado a llevar esta enfermedad. Señor,
Mueve tu mano. Mira el problema que tengo en mis brazos, en mi mano. Todo problema de artritis, de artrosis que tenemos en nuestro cuerpo. Todo espíritu canceroso, Señor, te lo entrego. Todo espíritu de adicción, todo espíritu de fornicación, de adulterio, de malversación de pensamientos, te lo entrego, Dios. Te entrego esta enfermedad que hay en mí. Te entrego este dolor de garganta, este dolor de cabeza, este flujo de sangre. Te entrego toda enfermedad intestinal, Dios mío. Todo problema que tenga en mi corazón. Todo problema que tenga en mis riñones, Señor. En mi hígado. Señor, obra en mí. Todo problema muscular, todo problema que tenga en mis huesos. Todo problema diabético, colesterol. Señor, obra en mí. Obra en mí. Señor, ten piedad de mí. Extiende tu mano ahora, Señor. Tráeme libertad. Este problema en la muela, Señor. Oh Dios, tú sabes que me tengo que sacar la muela, todo el problema que estoy teniendo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, obra, Dios. Todo espíritu que se ha permitido entrar en mí, oh Dios, por mi pecado, sácalo, Dios. Todo pie plano desaparezca. Forma los arcos de los pies, Señor. Mira aquellos hermanos que tienen problemas en la visión, Dios mío. Aquellos hermanos que se tienen que operar, Señor. Extiende tu mano. Devuélvele la visión, Padre, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Obra, Dios. Obran aquellos niños, Señor, que han nacido con algún problema, Padre. Que tú profundices en esas vidas para que haya sanidad completa. Obra, Dios, extiende tu mano. Mira los problemas que tengo para caminar, Señor. Mira el problema en las piernas, en los brazos, Señor. Obra, Dios mío. Mira estas cefaleas que me saben agarrar, Señor. Libértame, Señor, de ellas, Padre. Perdónanos, Señor. Que tu perdón maravilloso esté sobre ellos. Que lo puedas perdonar y la sanidad pueda estar en su vida. Sí, Padre. Obra, Dios mío, contra toda adicción, contra todo fármaco, Señor, que altera las mentes, los corazones, y no tiene un espíritu de libertad para adorarte, para glorificarte, porque ese fármaco le ha impedido tener una conciencia y un raciocinio completo, Señor, para poder adorarte. Obra, Dios. Toca, Señor. Toca, Padre, porque tu mano es misericordiosa. Glorifícate, Señor. Mira los problemas de sordera, oh Dios. Oh Padre, Efrata y Caicica, Malabaracoa, Sacamay, Tía Soca, Malabaraquía. En el nombre de Jesucristo, obra, Dios. Obra, Señor, sobre aquellos que tienen problemas de sordera. Toca todos los sentidos que con el tiempo han sido en baja, Señor, por su edad, por su estado. Pero ahora, Padre, tú eres un Dios que reconstruye todo, porque tú eres Dios de eternidad. Tú eres el que da la vista a los ciegos, da el oído a los sordos, da el habla a los mudos. Extiende tu mano, Dios. Glorifícate, Señor, y en medio de los tiempos te conocer. Obra, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Señor, que puedan escuchar tu voz en su corazón y en su mente, donde le diga: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Sí, en el nombre de Dios y poderoso de Jesús. Obra, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Me invito a ponerse de pie. Y si usted cree que Jesucristo en esta hora vino y le dijo: tus pecados te son perdonados, estate seguro que Dios te sanó. Si lo crees, si crees que Jesucristo en esta hora llegó a tu vida, a tu corazón, a tu mente y te dijo: tus pecados te son perdonados,
tenés que creer que la obra se ha hecho en tu vida. Que ese dolor, que esa enfermedad que vos llevabas durante tanto tiempo, hoy ya no existe. Porque tus pecados te son perdonados. Señor, que tu piedad nos alcance. Que tu gracia sobreabunde sobre mi vida, Señor. Gracias, Señor. Alabado y glorificado, Señor.